la charla de hoy nos toca de alguna u otra manera comenzar a abordar las problemáticas fundamentales relacionadas, ¿no?, con lo que vivió y de alguna manera sigue viviendo el pueblo palestino a partir de, y fundamentalmente en el transcurso del siglo XX y principios de este siglo. Es un periodo tremendamente complejo, ¿no? Hablamos de historia y cultura palestina, pero indudablemente que los acontecimientos que se ciernen sobre el espacio palestino particularmente, ¿no? Y el mundo árabe en general, ¿no? En el transcurso del siglo XIX y desde principios del XX, evidentemente que señalan, digamos, un momento complejo de la historia, que una suerte de sucesión de crisis, una tras otra, digamos, que se han venido viviendo hasta la actualidad, ¿no? Voy a tratar de hacer lo más sintético, marcar algunos hitos, algunos momentos importantes, tratar de esbozar una suerte de hilo conductor, ¿no? Fundamentalmente lo que voy a hacer hoy día es una suerte de historia, más bien una suerte de historia política, ¿no? Para poder dar el contexto de comprender el desarrollo de la cultura palestina, ¿no? Que es lo que se va a abordar en las próximas 12 charlas, en las próximas 2 sesiones, ¿no? Indudablemente comprender la cultura palestina del siglo XX y hasta la actualidad requiere necesariamente dar este contexto político que de alguna u otra manera nos da el marco de lo que podríamos ¿no es cierto?, denominar como Nakba, ¿no es cierto?, la catástrofe que vivió el pueblo palestino como hecho principal fundamentalmente en 1948, pero que obviamente la historiografía palestina ha comenzado desde ya un tiempo atrás a elaborar el concepto en términos no solamente del hecho puntual principal que ocurrió en 1948, sino que en algún momento creo que lo mencionamos en la primera sesión de Palestina en la antigüedad, eh, comprender la Nakba como proceso. Y comprender la Nakba como proceso indudablemente que requiere justamente poner sobre el tapete el contexto de los acontecimientos, procesos más significativos, uno, y segundo, requiere también, de alguna u otra forma, tener una mirada más regional y global, digamos, de los acontecimientos que se ciernen en Palestina, indudablemente que están indisolublemente unidos a lo que acontece en el mundo árabe contemporáneo, ¿no? Desde el siglo XIX y fundamentalmente en la zona del Mashrek o en la zona del Próximo Oriente, a partir, ¿no?, del término de la Primera Guerra Mundial. Entonces, indudablemente que en la exposición voy a tratar de, indudablemente, dar este marco regional que es imprescindible y también dar cuenta, digamos, de los procesos que se están viviendo de alguna u otra manera en la historia mundial y partir, obviamente, por el fenómeno colonial, que es el que comienza a generar un impacto eh, complejo, ¿no?, en el espacio árabe, fundamentalmente a partir de la historiografía árabe normalmente señala 1798, que es la invasión de Napoleón a Egipto, como esta suerte de desencuentro del espacio árabe con la modernidad europea. Encuentro porque hay muchas cosas que indudablemente fueron un aporte desde Europa al desarrollo y desenvolvimiento del mundo árabe, pero desencuentro porque indudablemente el fenómeno colonial marca los procesos más significativos, marca los procesos más importantes, ¿no? Genera un impacto que podríamos decir que indudablemente se sigue viviendo hasta hoy, ¿no? Con sus bemoles, de acuerdo a ciertas etapas también que va a vivir el espacio árabe en el transcurso del siglo XX. Entonces, en ese contexto, indudablemente que, como mera referencia, para entrar de lleno, digamos, a lo que significó la presencia británica en Palestina, el mandato, la repartición artificial, ¿no es cierto?, esa fragmentación artificial que llevaron a cabo las grandes potencias, producto, digamos, el término de la Primera Guerra Mundial, el desmoronamiento del Imperio Turco Otomano, ¿no? La aparición de la Liga de las Naciones, que es la que de alguna manera va a imponer un orden, ¿no?, que va a facilitar la proyección del fenómeno colonial desde la zona del Magreb, en el siglo XIX, en el espacio árabe, hasta la región del Mashrek, ¿no?
es decir, hacia la zona del Próximo Oriente, a través de otra figura, a través de una nueva fórmula, entre comillas, podríamos decir una fórmula más elegante, más em, presentable, ¿no? A la comunidad internacional en esos momentos, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial y se comienza a hablar del principio de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, indudablemente que en ese contexto tomar territorios y colonizarlos, como ya se había hecho en la región del Magreb, indudablemente que ya generaba resistencia, ya generaba, ¿no es cierto?, problemas, y en ese sentido es importante partir de esta nueva fórmula que se va a aplicar, ¿no? Voy a compartir pantalla con ustedes porque se hace necesario de alguna manera, por lo menos, apelar al uso de ciertos mapas, ¿no? Simplemente a la referencia, ¿no? El mapa es previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, y obviamente ya vemos que el mapa de la zona del Magreb árabe ya está absolutamente controlada, ¿no es cierto?, por Francia, Gran Bretaña, los italianos, ¿no?, que se metieron en Libia, ¿no? Argelia a partir de 1830, Marruecos 1912, Túnez 1881, Egipto, un protectorado entre comillas, ¿no es cierto?, británico desde 1882, ¿no? Entonces, claro, toda la zona del Magreb árabe ya había sido colonizada, ¿no es cierto?, por las potencias europeas, la necesidad de la revolución industrial, la búsqueda, ¿no es cierto?, de materias primas, mano de obra barata, nuevos mercados para los productos elaborados, generó este proceso de expansión colonial que sabemos que no vivió solamente el mundo árabe, sino que se vivió a nivel global, ¿no es cierto? Tres cuartas partes del mundo prácticamente fueron colonizadas por las potencias europeas. Entonces, indudablemente que el Imperio Turco Otomano, que ya era denominado, como seguramente lo habrá mencionado el profesor Salinas, ¿no?, ya era denominado a finales del siglo XIX el hombre enfermo de Europa, ¿no? Y indudablemente que las potencias europeas esperaban el mejor momento para apropiarse de los territorios que seguía controlándose el imperio fundamentalmente en la zona del Próximo Oriente, ¿no? Entonces, en ese contexto, algunos antecedentes previos al término de la Primera Guerra Mundial, antes del comienzo del mandato británico en Palestina, son claves, son importantes, ¿no? En primer lugar, ¿no?, la famosa promesa británica, ¿no?, a los árabes de que se rebelaran contra los turcos para que finalmente se iba a crear un gran Estado árabe en la región, que son la famosa correspondencia entre el gran administrador británico, digamos, en Egipto, que era MacMahon, el famoso Jerife Hussein de la Meca, a quien se le promete, digamos, la creación de un gran Estado árabe. Esa correspondencia está acreditada, indudablemente están las cartas, están los registros, por lo tanto hay documentos históricos que dan cuenta de eso, ¿no? Y en segundo lugar, el otro hecho y documento relevante que existe también, ¿no?, son los famosos acuerdos Sykes-Picot, ¿no? Los acuerdos Sykes-Picot son claves porque implican acuerdos secretos entre franceses, ingleses y rusos, ¿no? Los rusos después se quedaron fuera de la repartición cuando se genera la revolución bolchevique en 1917, pero ya en 1916 los británicos y los franceses se repartieron y se pusieron de acuerdo cómo se iba a fragmentar y cómo se iban a repartir la zona del Mashreq, la zona del Próximo Oriente, ¿no? Que son los acuerdos que finalmente operaron cuando termina la Primera Guerra Mundial y Gran Bretaña, ¿no es cierto?, toma el mandato sobre Palestina, ¿no?, para poder contextualizar el elemento mandato, ¿no? Y el otro documento clave, fundamental, ¿no?, que va a marcar, indudablemente va a marcar la historia de la Palestina bajo el mandato británico, es fundamentalmente un documento conocido, ¿no?, que es la famosa Declaración Balfour, ¿no?, esta promesa que hace el gobierno británico a el movimiento sionista, ¿no?, que había surgido en Europa, el nacionalismo judío, del cual, recuerdo, habíamos ya esbozado algunos elementos importantes, significativos en la primera charla sobre la necesidad de una reflexión crítica sobre la historia palestina en la antigüedad. Bueno, un movimiento nacionalista que
se apropia, digamos, de las ideas más importantes, ¿no?, del nacionalismo europeo, ¿no?, un movimiento que va a estar íntimamente ligado al colonialismo. Theodor Herzl en 1896, en el texto El Estado Judío, planteaba: nosotros seríamos la avanzada, ¿no?, de Europa contra el Asia, seríamos la avanzada de la civilización contra la barbarie, ¿no? La presencia, el discurso sobre el cual se construye el proyecto sionista se articula sobre una idea colonial muy ligada a lo europeo, se articula sobre la idea, ¿no es cierto?, del concepto colonial europeo, de la famosa idea terra nullius, ¿no?, de considerar que los territorios que eran poblados por poblaciones indígenas originarias eran territorios baldíos, territorios vacíos. De ahí nace el eslogan una tierra sin pueblo, pero un pueblo sin tierra, propio del discurso del colonialismo europeo. Y el discurso orientalista, ¿no?, de Said, que ustedes de alguna u otra manera en algún momento ya se ha mencionado, ¿no?, esta idea de la superioridad de la civilización occidental, ¿no es cierto?, esta partición dicotómica, digamos, entre una Europa civilizada y un mundo árabe islámico, o el resto del mundo incivilizado, bárbaro, que requiere ser, ¿no es cierto?, colonizado para ser integrado a la modernidad, para ser eh, eh, conducido hacia el bienestar y el desarrollo, ¿no? La declaración Balfour es del 2 de noviembre de 1917, ahí tienen el original, ¿no?, de la declaración, que sabemos que tiene elementos claves importantes, ¿no? Dirigida al presidente del movimiento sionista, Lord Rothschild, ¿no?, quienes recibe esta misiva de Balfour, el ministro de Relaciones Exteriores británico, donde el gobierno de Su Majestad promete un territorio que ni siquiera controlaba en ese momento al movimiento sionista para crear un hogar nacional judío en Palestina. El otro elemento clave que hay que destacar en la declaración Balfour es indudablemente que invisibiliza, ¿no?, al pueblo palestino, que prácticamente era el 95% de la población que habitaba el territorio. Cuando los británicos toman el mandato, hay un 5% de población judía que prácticamente son judíos que practican su religión, pero que no están, entre comillas, vinculados al movimiento sionista, y por lo tanto viven en forma pacífica e integrada, ¿no es cierto?, con los árabes palestinos, musulmanes, cristianos, y la demás población que vivía en el territorio, ¿no? Una Palestina muy cosmopolita, además, a principios del siglo XX, vinculada a la Nahda, al renacimiento cultural árabe, que se estaba dando desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX en el espacio árabe. Bueno, la declaración Balfour invisibiliza a los palestinos, ¿no? Habla de que el gobierno de Su Majestad va a hacer todo lo posible para que se cree un hogar nacional judío en Palestina y que no se violen los derechos religiosos y civiles de la población no judía, entre comillas, que habita el territorio. O sea, ¿cierto?, de alguna manera, dicho en sencillo, ningunea, invisibiliza a la población palestina, denominándola al 95% de la población no judía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la famosa declaración Balfour. Como sabemos, terminada la Primera Guerra Mundial, la famosa promesa de independencia de los árabes no se produce. Ahí aparece el famoso Lawrence de Arabia, ¿no?, este oficial británico que habría ayudado a conducir, digamos, la liberación de los árabes del Imperio Turco Otomano. Y operaron básicamente, como sabemos, ¿no?, los famosos acuerdos Sykes-Picot, porque son tremendamente claves entre franceses e ingleses, y operó la declaración Balfour, que cuando los británicos toman el mandato sobre Palestina se incorpora, ¿no?, al mandato, lo que indudablemente puso en manos del Imperio Británico la posibilidad justamente de facilitar la creación, ¿no?, y la colonización por parte del movimiento sionista del territorio palestino. Clave, vuelvo al mapa. Vamos a tratar de que esto avance la siguiente. Tratar de que avance la siguiente diapositiva. Muchas cosas de pronto se quedan un poquito pegadas. Denme unos segundos. A ver, vamos a volver al...
Volvemos al... Bien, ahí tenemos la consolidación de los grandes imperios franco, ¿no es cierto?, francés e inglés al término de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, los acuerdos de Versalles, de Sèvres, de San Remo, todos los acuerdos que surgieron posterioridad al término de la Primera Gran Guerra, ¿no? Lo que tenemos ahí en el entorno rojo claramente muestra la delimitación de lo que fueron la creación de los mandatos, ¿no? Que parten de un concepto evidentemente orientalista, ¿no? El principio de los mandatos que toman los europeos es básicamente esta figura de que los pueblos que habitaban imperios o territorios, ¿no es cierto?, y que ya no está la entidad política que los controlaban, ¿no?, son incapaces de autogobernarse, son incapaces de insertarse por sí mismos al mundo moderno, y por lo tanto se requiere la tutela de una potencia civilizada, moderna, que sea capaz de conducirlos hacia el bienestar y hacia el desarrollo. Eso es lo que dice el artículo 22 del mandato, ¿no? Entonces el mandato es una figura, como decía hace unos minutos, ¿no?, creada por la Liga de las Naciones para facilitar, ¿no es cierto?, mediante otra fórmula, la proyección y el control de territorios para seguirlos colonizando y explotando en beneficio de las grandes potencias. Más aún, ¿no es cierto?, cuando en esta época ya se había descubierto petróleo en Mesopotamia, en la zona de Irak, ¿no? En Arabia Saudita se descubrió en la década del 30, las compañías europeas de petróleo y el cártel mundial del petróleo está ansioso, ¿no?, de poder penetrar el espacio árabe, y por lo tanto los mandatos van a ser la figura necesaria, ¿no?, ideal para poder justamente comenzar la inserción económica de las grandes compañías y la explotación del petróleo árabe en beneficio de los europeos. Simplemente señalar del mapa que nos muestra claramente que este espacio fue fragmentado, ¿no es cierto?, artificialmente. Lo que se conoce como Bilad Sham fue, ¿cierto?, fraccionado, la llamada Gran Siria, ¿no? Siria y el Líbano sabemos que quedó bajo control francés, Irak, el Principado de Transjordania que crearon los británicos, y Palestina quedaron bajo mandato británico, y obviamente si uno mira el mapa entiende por qué los británicos se quedan con Irak y con Palestina, ¿no? Hay una continuidad territorial que les permite, obviamente, como controlaban Egipto, consolidar su posición en el canal de Suez, que ya se había construido, ¿no es cierto?, en 1869, controlar la ruta del Mar Rojo hacia la India, etc. Por lo tanto, hay una consolidación colonial a través de este control ¿no es cierto?, político de territorio a través de la figura de los mandatos. Los británicos, además, cuando toman el mandato sobre Irak y sobre Palestina, y esto es importante porque uno puede hacer de alguna u otra manera la proyección, ¿no?, de que así como para Gran Bretaña y su imperio colonial fue tremendamente importante controlar Irak y controlar Palestina, ¿no?, porque los británicos comenzaron a explotar el petróleo iraquí, la Iraq Petroleum Company en el norte de Irak, ¿no?, y tiraron oleoductos que llegaban al puerto de Haifa, en Palestina. Por lo tanto, en Haifa los ingleses instalaron sus refinerías de petróleo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, comenzó ese proceso de industrialización, y a los británicos les interesaba, ¿no es cierto?, que en Palestina se instalara un Estado que estuviera al servicio de los intereses coloniales. La honda conexión que hay entre, ¿no es cierto?, el mandato británico y los británicos y el sionismo, y que se había expresado en la declaración Balfour, se concreta, ¿no?, se hace realidad justamente a partir de facilitar la colonización por parte del movimiento sionista del territorio palestino, ¿no?, construir e ir, ¿no es cierto?, desplegando una colonización de asentamiento construida, ¿no es cierto?, sobre la base de ir desarrollando toda una estructura paralela, ¿no?, económica, política, cultural, social. El primer administrador que pusieron los británicos en su mandato sobre Palestina, ¿no es cierto?, Herbert Samuel, era parte del movimiento sionista vinculado a la banca europea y a los Rothschild. La familia Rothschild, a quien fue dirigida la declaración Balfour, y Herbert Samuel, que fue el primer administrador puesto por los británicos en Palestina en 1923, ¿no?, pertenecían a familias que estaban vinculadas al cártel del petróleo y a las primeras compañías que comenzaron a expandir, ¿no?,
la industria petrolera en el espacio árabe. Por lo tanto, insisto, hay un entronque, ¿no? Hay una complicidad de intereses comunes entre Gran Bretaña y el liderazgo sionista que va a liderar la colonización del territorio palestino en función justamente de instalar en ese territorio, ¿no?, un Estado que facilitara justamente que estuviese al servicio, ¿no?, de las potencias europeas, fundamentalmente Gran Bretaña, y que de alguna otra manera se convirtiera, como lo ha sido Israel desde ese momento, ¿no?, en la suerte de guardián de los intereses coloniales en la región. Así como Irak y Palestina fueron importantes para el Imperio Británico después de 1990, ¿no? Cuando Estados Unidos, de alguna u otra forma, ¿no?, eh, se hace presente después de la caída del muro, ¿no es cierto?, de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, el cambio hacia un sistema unipolar en el sistema internacional, y cuando comienza, ¿no?, Estados Unidos a querer tomar posesión de las zonas estratégicas, justamente donde están las fuentes del petróleo, efectivamente tanto Irak como Palestina se convirtieron también en eje importante de el control territorial del Próximo Oriente. Entonces, en ese mismo contexto, ¿no?, uno entiende la invasión norteamericana a Irak primero en 1991, después la destrucción de Irak el año 2003, y también se hace comprensible, ¿no?, cómo Estados Unidos en las últimas décadas, desde 1990 en adelante, se ha preocupado, ¿no?, de consolidar la hegemonía israelí en la región, ¿no? Indudablemente que a costa de los palestinos y a costa también de un proyecto que apunta a fragmentar el espacio árabe, seguirlo de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, convirtiendo en un espacio de disputa, a generar luchas entre distintas facciones, ¿no es cierto?, sectarias religiosas, entre las visiones del Islam chií, el Islam suní, se crean conflictos artificiales, ¿no? La idea es construir un nuevo orden regional en el Próximo Oriente, y ese nuevo orden regional está íntimamente relacionado a la necesidad de consolidar la hegemonía israelí, fragmentar el espacio árabe, ¿no? Ahí uno entiende la intervención norteamericana en Irak, la intervención norteamericana en Siria, ¿no? La normalización ¿no es cierto?, de los estados árabes de relaciones con Israel, de alguna manera, ¿no es cierto?, que es lo que hemos visto también en el último año, ¿no?, a través fundamentalmente de la presión sobre las llamadas petromonarquías del Golfo, que siempre de alguna u otra forma han sido aliadas de los intereses norteamericanos en la región, ¿no? Entonces, en ese contexto es interesante y nos permite construir también un hilo conductor el comprender, ¿no?, que la zona fue tremendamente clave para los británicos y los franceses de manera de explotar los recursos energéticos del espacio árabe en función de sus necesidades, ¿no? De que Irak y Palestina fueron claves, ¿no?, para el Imperio Británico y que, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estratégico también para Estados Unidos y su geopolítica en el siglo XXI, indudablemente que ha sido clave e importante el control de Irak, ¿no?, para explotar su petróleo en beneficio de sus compañías petroleras, y el control de Palestina, no porque en Palestina haya petróleo, sino que fundamentalmente consolidar la presencia de un Estado que sea funcional a sus intereses y consolidar un Estado, ¿no es cierto?, que de alguna u otra manera se convierta en una suerte de guardián regional de las políticas norteamericanas en la región, ¿no? Eso de alguna manera resulta clave, resulta importante para destacar aspectos significativos, ¿no?, de lo estratégico de la región, de cómo el colonialismo se hace de Palestina, ¿no?, de cómo el Imperio Británico facilita la colonización de Palestina por parte del movimiento sionista, un proceso que obviamente no tenemos tiempo de verlo en toda su magnitud, ¿no?, en todo su despliegue. El gradual desarrollo, ¿no?, de una estructura paralela facilitada por el mandato británico para el movimiento sionista, la agencia judía y, ¿no es cierto?, una serie de organizaciones que fueron colonizando el territorio, ¿no es cierto?, desplazando a la población palestina originaria, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, la Histadrut, la famosa sindical judía, ¿no?, que se creó
pero que no permitía la incorporación de los obreros o de los campesinos palestinos, ¿no? Una estructura paralela que facilitó justamente el despliegue colonial sionista, digamos, en el territorio palestino. Por otra parte, la sociedad palestina de estas décadas, tenemos una sociedad semirural, una sociedad, ¿no es cierto?, que tiene núcleos urbanos importantes, ¿no es cierto?, como en las ciudades palestinas de Jerusalén, ¿no?, Nablus, Acre y otras ciudades importantes, ¿no? Hay una élite intelectual interesante en el territorio palestino, es un territorio que además es cosmopolita, es un territorio donde fundamentalmente la forma de vida es la agricultura, y una agricultura bastante floreciente, ¿no? En el territorio, cientos de productos que eran exportados desde Palestina, ¿no es cierto?, hacia otras latitudes del mundo. Por lo tanto, una sociedad palestina que se ve compungida, ¿no es cierto?, frente a este fenómeno colonial, un mandato británico que aplica mano militar, ¿no es cierto?, dura, para reprimir a la población palestina, que se organiza a través de partidos políticos, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza. Toda la década del 30 está muy marcada por la creación y el surgimiento de desarrollos y organizaciones palestinas, ¿no? Algunas de carácter nacionalista árabe, vinculando el tema de Palestina indudablemente a el fin de la presencia colonial en todo el espacio árabe. Por lo tanto, no, el desarrollo de los partidos políticos palestinos en esta época va a estar muy ligado a también el desarrollo del nacionalismo árabe, digamos, en toda la región, ¿no? Con la perspectiva de que efectivamente se acabaran los mandatos, ¿no? En la década del 20 y del 30 hay revueltas en Siria, en 1925 hay una gran revolución en Siria, en el Líbano también, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con revueltas contra la presencia mandataria francesa. Por lo tanto, la situación de Palestina está en un contexto de control europeo, con reivindicaciones de independencia por parte de los estados, ¿no? El caso de Siria y el Líbano van a conseguir al término de la Segunda Guerra Mundial su independencia, ¿no es cierto?, en 1945. El caso de Irak, los británicos le van a dar la independencia en 1932, pero sigue Irak prácticamente controlado por los británicos con una monarquía constitucional de carácter simbólico. Y en el caso de Palestina, la historia va a correr en sentido contrario, ¿no? El texto de Edward Said, La cuestión palestina, justamente parte con la reflexión de que este proceso inverso que vive Palestina en relación al resto de la región, en el sentido de que los estados árabes fueron gradualmente logrando su independencia, mientras Palestina caminó por el despeñadero, ¿no?, de ser colonizada por parte del movimiento sionista. Es importante decir primero que las propuestas palestinas en toda la década del 20, del 30, ¿no?, hasta antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue efectivamente que se acabara el mandato británico, ¿no es cierto?, ya que la población judía que había inmigrado al territorio producto de la persecución y el crecimiento del antisemitismo en Europa se incorporara al territorio, que se creara un Estado único donde musulmanes, cristianos y judíos convivieran, ¿no es cierto?, en paz y armonía, como había sido hasta antes del mandato británico. Un elemento clave también tiene que ver, ¿no es cierto?, con que los territorios, con que se creara además un parlamento proporcional con la población, ¿no es cierto?, que vivía en Palestina. Por lo tanto, esa fue siempre la posición palestina, ¿no? El mandato británico nunca legalizó, ¿no?, ni permitió instancias legales palestinas, ¿no?, que representaran a la población palestina frente al mandato, a las autoridades del mandato británico, ¿no? Eso es importante también decirlo. Y eso efectivamente fue lo que condujo en esta situación de colonización por parte del movimiento sionista y el control y la represión británica a la población palestina, fue lo que condujo a la gran revuelta palestina entre 1936 y 1939, ¿no? Donde hubo una gran represión, donde a los palestinos no se les permitía, ¿no es cierto?, ni siquiera usar pequeñas cuchillas, ningún tipo de arma, ¿no?, donde durante 3 años, ¿no es cierto?, cerró el comercio, la población palestina salió a las calles, hubo grandes manifestaciones, ¿no? Hubo cientos de muertos, ¿no es cierto?, miles de heridos, muchos exiliados, ¿no? El mandato británico reprimió de tal forma el movimiento nacional palestino en este periodo que uno podría decir que el liderazgo palestino prácticamente de esta época o fue ejecutado o se exilió
hasta antes, justamente en vísperas de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es tremendamente clave e importante comprender de que justamente lo que acontece en 1947-1948 está íntimamente ligado a la posición, ¿no es cierto?, de desgaste, ¿no es cierto?, de una posición indudablemente asimétrica frente al movimiento sionista, porque mientras los británicos reprimían a la población palestina, a la Haganá, que fue el movimiento armado, ¿no es cierto?, que el movimiento sionista creó en Palestina, entre otros que llevaron a cabo acciones terroristas, ¿no es cierto?, contra la población palestina y contra las mismas tropas británicas. La Haganá en 1939 estaba siendo armada por el mandatario, por Gran Bretaña, pensando en poder utilizarla como una milicia de apoyo en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, hubo una tremenda simetría en el contexto de lo que ocurrió en Palestina justamente después del término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ese contexto es tremendamente clave, es tremendamente importante para comprender los sucesos y los acontecimientos más relevantes, ¿no? Que van a ocurrir en este periodo, ¿no? Eh, Sabemos, ¿no es cierto?, la historia justamente nos dice que, bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, la crisis se agudiza, ¿no? El movimiento sionista comienza a aplicar tácticas, ¿no es cierto?, violentas contra la población palestina. Hay un conflicto, indudablemente, que se gatilla, ¿no?, producto del el manejo que había tenido el mandato británico y la colonización del territorio de Palestina, hasta que finalmente sabemos, ¿no es cierto?, que Gran Bretaña se desliga del problema, entre comillas, ¿no?, que había generado, ya con una estructura por parte del movimiento sionista plausible para generar las condiciones para la creación de un Estado y la implantación de un Estado en el territorio de Palestina, y se va a dar, ¿no es cierto?, la famosa partición de Palestina eh, en el 29 de noviembre de 1947, ¿no? La resolución 181 del Consejo de la Asamblea General, perdón, de Naciones Unidas, que establece la división del territorio en dos estados, la creación de un estado, ¿no es cierto?, del Estado de Israel, al que se le otorga un 56% del territorio, pese a que la población palestina era aproximadamente, ¿no es cierto?, más de cerca de 1,5 millones de habitantes, y la población judía que había llegado al territorio gradualmente en la época, desde Europa, en la década del 20, en la década del 30, cada vez, ¿no es cierto?, en forma más sostenida, no excedía las 700.000 habitantes. Pese a eso, ¿no? Eh, se le entregó para la creación del Estado de Israel el 56%, un 43% para la creación de un Estado palestino que nunca vio la luz, y después, ¿no?, un estatus jurídico internacional para la ciudad de Jerusalén, ¿no?, que queda bajo un estatuto especial, ¿no? Lo que se desenvuelve, ¿no?, en Palestina entre la partición, ¿no?, del 29 de noviembre del 47 y 1900, creo que hay algunos comentarios en el chat que no he podido verlos, si me dan un segundo. Eh, bueno, hay algunas cosas en el chat que vamos a dejar las preguntas para el final, yo creo mejor, Eduardo, ¿no? Porque si no, vamos a perder el hilo de... La idea es que al final tú puedas responder algunas de las preguntas que... Por lo menos. Bueno, sigo compartiendo el mapa, ¿no?, de la partición, ¿no? En mayo de 1948, ¿no?, el que va a ser primer ministro de Israel, Ben-Gurión, ¿no es cierto?, declara la creación del Estado de Israel. La población palestina se había opuesto a la partición, básica y fundamentalmente bajo el principio de que, ¿no es cierto?, la autodeterminación de los pueblos, y bajo el principio de que era una recomendación y que Naciones Unidas no tenía el derecho de partir el territorio, sino que Palestina era única, un solo territorio histórico donde podían convivir perfectamente, ¿no es cierto?, también las poblaciones judías que habían llegado desde Europa. Lo que ustedes ven en el mapa es la zona que está en el verde claro, es la zona que se le otorgó a la creación del Estado de Israel, ¿no?
las zonas que están en verde oscuro y en amarillo, ¿no? Es el 43% que se iba a convertir en un Estado palestino. En 1948, en mayo de 1948, el alto mando israelí comienza a desplegar lo que los historiadores palestinos, como Nur Masalha, Khalid y otros más, ¿no es cierto?, han dado cuenta de lo que se llamó el Plan Dalet, ¿no? Un plan preparado por el alto mando israelí para limpiar el territorio palestino, para llevar a cabo lo que se denomina y se ha denominado una suerte de limpieza étnica del territorio, ¿no? A la historiografía palestina que denunció esto posteriormente en la década del 80, surgió la llamada nueva historiografía israelí, ¿no? Hay historiadores de esta tendencia que son los llamados historiadores post-sionistas como Ilan Papé, Simcha Flapan, Benny Morris y otros, ¿no? Que se alinearon en buena parte con la historiografía palestina, dando cuenta después del desclasificamiento de registros oficiales israelíes de que efectivamente el plan Dalet existió, de que efectivamente la orden era hacer una limpieza del territorio, no solamente de las zonas que habían sido asignadas a la creación del Estado de Israel, sino que a su vez también de las otras zonas. Todo lo que está en verde oscuro, ¿no?, en este mapa es lo que Israel se anexó de hecho, terminado, ¿no es cierto?, el conflicto en 1949, ¿no? Un 22% adicional. Por lo tanto, ya en 1949 Israel se había apropiado del 78% de la Palestina histórica. Se destruyeron más de 530 aldeas, ¿no es cierto?, que están documentadas por los historiadores palestinos y también por los llamados nuevos historiadores israelíes, ¿no? Eh, se, eh, Se anexaron territorios tremendamente significativos e importantes, ¿no? Indudablemente que este es el hecho principal de la Nakba, ¿no? La expulsión de entre 700.000 y 800.000, ¿no es cierto?, palestinos que fueron expulsados por la fuerza de sus aldeas, ¿no? 530 y tantas aldeas que desaparecieron del mapa, ¿no? Aquí ¿no es cierto?, se cometió lo que Nur Masalha, como historiador palestino, y otros historiadores eh, israelíes incluso, ¿no?, han planteado como un politicidio, ¿no?, la destrucción de una sociedad desde el punto de vista cultural, político, económico. Palestina desapareció de los mapas, ¿no? Eh, una suerte de memoricidio. La destrucción de las aldeas palestinas significó también tratar de borrar la memoria de la existencia de esas aldeas, ¿no? Borrar la memoria palestina, lo que podríamos denominar un memoricidio también en este periodo. Eh, las localidades cambiaron de nombre, ¿no? Donde había nombres de aldeas árabes, ¿no es cierto?, se reasignaron nombres en hebreo, entonces se destruyeron archivos, se destruyeron bibliotecas, ¿no? Entonces hay un politicidio y un memoricidio que se comete en esta Nakba de 1948, que es el hecho principal, ¿no?, pero que nos señala también que la Nakba es un proceso, ¿no? Es un proceso que se inició desde finales del siglo XIX y fundamentalmente a principios del siglo XX con el mandato británico, que tiene su hecho principal en 1948, pero que siguió, ¿no es cierto?, desplegándose a lo largo de la historia hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasó con la sociedad palestina, ¿no?, que quedó fracturada, fragmentada, dividida, ¿no? La margen occidental del Jordán, que es lo que estáis señalando en el mapa, ¿no es cierto?, que está ahí en amarillo, que es denominada Cisjordania, normalmente quedó bajo control de la monarquía jordana, ¿no? Que además es bueno clarificar el mito de que Israel hizo una lucha contra los estados árabes que querían destruirlo, cuando el historiador israelí, por ejemplo, Shlomo Sand, tiene un texto que se llama Collusion Across the Jordan, ¿no?, donde da cuenta justamente de que el rey Abdallah de Jordania había pactado con el alto mando sionista para justamente hacer una presencia simbólica en Palestina en 1948 y después tomar la posesión de la llamada Cisjordania o margen occidental del Jordán, ¿no? Por lo tanto, hay mitos fundacionales, ¿no?, en esta creación del Estado de Israel en 1948 que de alguna u otra manera ha visibilizado una historia que es necesario reescribir, mostrar y visibilizar en términos de lo que efectivamente ocurrió en 1948
el territorio de Palestina, ¿no? La franja de Gaza quedó bajo control de Egipto, ¿no? La margen occidental bajo Jordania, ¿no? 700.000, 800.000 palestinos quedaron en campamentos de refugiados entre Jordania, ¿no es cierto?, Siria y el Líbano, ¿no? Entonces hay una fractura de una sociedad que dejó de existir, que de pronto temporalmente se produce una fractura, una irrupción, la destrucción de una sociedad que vivía, ¿no es cierto?, en paz y en armonía con sus vecinos y dentro de un contexto árabe en los acontecimientos de 1948. Entonces, bueno, refugiados, ¿no es cierto?, en condiciones bastante frágiles en todos los territorios árabes, palestinos que quedan bajo control de Jordania, palestinos que quedan bajo control de Egipto, y por otra parte, ¿no es cierto?, un porcentaje de palestinos que quedó dentro de Israel, que no fue expulsado, ¿no?, que los israelíes han denominado hasta el día de hoy, ¿cierto?, árabes israelíes, que son ciudadanos de segunda categoría, que se les otorgó la ciudadanía israelí, pero que vivieron desde la década del 50 un conjunto de leyes de exclusión, ¿no?, que han sido profundamente estudiadas en un texto del historiador israelí Ilan Pappé, que se llama Los palestinos olvidados, ¿no? Historia de los palestinos dentro de Israel, ¿no? Que es uno de los textos interesantes, importantes de Ilan Pappé, que es un historiador israelí antisionista, ¿no? Aquí el problema no es el ser judío, que el problema es la ideología colonial que inspiró la creación del Estado de Israel y que llevó a cabo, ¿no es cierto?, el famoso plan Dalet y la limpieza étnica del territorio que se pretende seguir llevando a cabo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Ilan Pappé tiene un texto que se llama La limpieza étnica en Palestina, donde narra justamente y da cuenta con documentación y registro de lo que ocurrió en 1948, ¿no? Eso es importante destacarlo. 1948-49 marca esta fractura en la sociedad palestina, ¿no? E indudablemente que el periodo que sigue en el espacio árabe, básicamente entre 1948, inicios de los 50, hasta el año 67, ¿no?, cuando se produce la famosa guerra de los 6 días, ¿no?, cuando Israel ataca por sorpresa a Egipto, Siria y Jordania. Bueno, este periodo entre el 49 y el 67, de alguna u otra manera, lo que vive el pueblo palestino, no porque tenemos una Palestina fracturada en los términos en que nos muestra el mapa, ¿no? Básicamente significó la rearticulación, ¿no?, de un movimiento nacional palestino que después de esta situación indudablemente vive momentos de tremenda fragilidad. Los palestinos en general en este periodo comenzaron a adherir a los distintos partidos políticos que se habían desarrollado en el espacio árabe en esta época, ¿no? Muchos adhieren al nacionalismo árabe, que va a ser la ideología dominante o la ideología hegemónica desde, ¿no es cierto?, en la caída de la monarquía en Egipto en 1952, cuando Nasser vota la monarquía que controlaban los británicos, ¿no es cierto?, promueve el nacionalismo árabe, la unidad árabe. Estaba el partido Paz también en Siria, que es otro partido nacionalista árabe. El nacerismo y el basismo van a intentar, ¿no?, en la década de los 50 y fundamentalmente a principios de la década de los 60, a través de la idea de que había que superar había que superar, ¿no es cierto?, el fraccionamiento artificial a la cual había sido relegado el espacio árabe, ¿no?, que los árabes tenían una lengua, una cultura, una historia común, ¿no es cierto?, y por lo tanto las décadas la década del 50 y la década del 60, fundamentalmente hasta el año 67, es la gran era del nacionalismo árabe, ¿no? La idea que los árabes tenían que retomar su protagonismo en la historia, ¿no es cierto?, que las fronteras y barreras artificiales había que superarlas, ¿no? Se creó la RAU, la República Árabe Unida, entre Egipto y Siria, y después se trató de incorporar a Irak, cuando cayó la monarquía también tutelada por los británicos en Irak en 1958, ¿no? Entonces, entre 1958 y 1961 está la famosa, ¿no?, República Árabe Unida. Palestina, desde la época de la revuelta del 36 al 39, se había convertido en la causa del arabismo, ¿no? Frente a los nacionalismos locales que se desarrollaron en esta época, Palestina parecía como darle cuerpo a la idea de unidad árabe, ¿no?
y por lo tanto el tema palestino se convirtió en la causa del arabismo, en la causa árabe, ¿no? Que es sobre todo en este periodo, ¿no? Y el movimiento nacional palestino comenzó a cobrar fuerza en este periodo del nacionalismo árabe, ¿no? Los liderazgos palestinos comenzaron a surgir gradualmente, ¿no? En los campamentos de refugiados, en la Universidad Americana de Beirut, ¿no? En la década del 50, finales de los 50, se crea la Unión General de Estudiantes Palestinos, ¿no es cierto? Comienzan en los campamentos refugiados, comienzan que fueron tutelados por la UNRWA, ¿no? Desde 1949, ¿no? Por este organismo de Naciones Unidas que se ha procurado hasta el día de hoy de atender justamente el tema de los refugiados palestinos. Claro, los refugiados palestinos en 1949 eran entre 700.000 y 800.000. Hoy en día, si uno ve la cifra de la UNRWA, los refugiados palestinos son cerca de un poquito más de 5 millones de refugiados, ¿no? Dispersos entre Siria, el Líbano, Jordania, ¿no? Y dentro de los mismos territorios palestinos, ¿no? En la Franja de Gaza, ¿no? Parte de la población de la Franja de Gaza es población que se refugió en la Franja justamente como refugiados, ¿no? Dentro de la misma Cisjordania, incluso cerca de Belén, ¿no? Está el campamento refugiado de Daeche, que es un campamento de refugiados que tutelado por la UNRWA, ¿no es cierto?, que existe hasta el día de hoy. Por lo tanto, los campamentos refugiados se convirtieron en un espacio justamente donde se siguió y se fue desarrollando la identidad palestina, la palestinidad, la recuperación de la memoria, ¿no? Y efectivamente, a principios de la década de los 60 ya hay organizaciones palestinas que van a comenzar a llevar acciones armadas, ¿no es cierto?, contra las fronteras para, ¿no es cierto?, hacer resistencia frente al Estado de Israel. En 1964, en el contexto de la Liga de Estados Árabes, se crea, ¿no?, se crea la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, primero tutelada por la Liga de Estados Árabes, ¿no? Y después de 1967, ¿no? Después de la llamada Nakba o desastre, ¿no? Cuando Israel invade y ocupa, vamos a poner el mapa, ¿no?, de la guerra de 1967 para que veamos justamente el impacto de lo que significó. Lo vamos a poner en presentación. No sé por qué me tiro para atrás nuevamente. A ver, discúlpenme un segundo porque uno también tiene problemas técnicos, Eduardo, ¿no? Estoy tratando de volver a la pantalla. Aquí me pone que estoy viendo la pantalla Elizabeth Chaguán, no sé por qué, pero denme un segundo, por favor, para tratar de... ahí está el mapa. Compartir. Bien. Ahí creo que sí, ¿no? Mejor no lo voy a poner en modo presentación porque... Todavía no se ve. ¿No se ve? No. Vemos tu escritorio. Ven mi escritorio, chuta. Oye, a ver si... Menos mal que son flores. ¿Ah? Menos mal que son flores. Bueno, tratemos de... Aquí vamos a... mira, ahí sí. Todavía no. Porque ahí estoy compartiendo pantalla y tengo puesto el PPT. No lo vemos, Ricardo. Ay, qué lástima. Bueno, sigo sin el mapa, aunque el uso de mapas de aquí en adelante se hace incluso más... Pero es curioso porque vemos tu escritorio. O sea, estás compartiendo pantalla, pero no los mapas. No lo que quiero compartir. Exactamente.
A ver. Sale de compartir y ingrésalo de nuevo. Sí, eso es lo que estoy haciendo. No sé si apreté algo indebido, pero... A ver, voy a insistir. Ah, espérate, es que me dice Elizabeth Chaguán está compartiendo pantalla, entonces estamos viendo la pantalla de ella. Ella debe dejar de compartir. Ah, Elizabeth, tienes que dejar de compartir. No sé por qué se fue la pantalla, Elizabeth. Ahí sí. Ahora sí, ahora comparte tú, Ricardo. Ok. Le doy las ¿Sí? gracias a Tomás, que nos iluminó. Qué bueno. ¿Se ve ahora? Perfecto. Sí. Bueno, debe ser la cercanía con Elisa Chaguán que me hizo que se compartiera pantalla con ella. Hola, Elizabeth. Oye, bueno, el mapa que está ahí en pantalla, ¿no? Es justamente el mapa que da cuenta de lo que significó 1967, la llamada Nakba, ¿no? Israel le arrebata, vamos a usar el puntero, ¿no? Bueno, Egipto pierde, ¿no es cierto?, toda la península del Sinaí, ¿no? Que la va a recuperar transando con Israel en 1978, 1979, después de la muerte de Nasser, después del conflicto árabe-israelí de 1973, ¿no? Entre Siria y Egipto, donde trataron de recuperar justamente los territorios que habían perdido en este conflicto, ¿no? Egipto, la península del Sinaí, Siria, las alturas del Golán, ¿no? Que Israel se las anexó definitivamente y nunca quiso devolverlas, ¿no? Por lo estratégico que son desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de los recursos de agua, ¿no? Las alturas del Golán siguen en manos de Israel, pese, ¿no es cierto?, a que está la resolución 242 que se dictó del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es vinculante, que Israel no ha cumplido desde entonces, ¿no? Que obliga a Israel a volver a la llamada línea verde y devolver los territorios que ocupó en 1967, las alturas del Golán Siria, la península del Sinaí en Egipto, ¿no? Y toda Palestina, ¿no? El 22% que quedaba, ¿no?, de Palestina, que en la jerga de internacional se comenzó a hablar de los territorios ocupados, ¿no? La margen occidental del Jordán, que está ahí, ¿no? Y la franja de Gaza, ¿no? Y que es donde el Movimiento Nacional Palestino, liderado por la OLP desde 1967, comenzó a reclamar, ¿no?, como el espacio mínimo aceptable, ¿no?, para la creación de un Estado palestino, pero que son los territorios que Israel comenzó a colonizar, ¿no?, con los famosos asentamientos, ¿no? Eh, Efectivamente, 1967 marca un punto de inflexión, así como lo marca 1948, ¿no? La crisis que sacudió el espacio árabe significó el hecho de que el nacionalismo árabe decayera, ¿no? Invadió el pragmatismo y más bien los nacionalismos locales a los estados árabes. Eso es lo que condujo justamente a, después de la muerte de Nasser en 1970, a Anwar Sadat a firmar, ¿no es cierto?, el acuerdo de paz con Israel, conocido como Camp David, ¿no?, con la mediación de Jimmy Carter, que era presidente demócrata en ese entonces en Estados Unidos, ¿no? En 1979 se firman los acuerdos bajo el criterio paz por territorio, ¿no? Egipto reconoce Israel, ¿no? Jordania lo va a hacer más tarde, ¿no? En 1994. Egipto reconoce Israel, establece relaciones diplomáticas y gradualmente Israel se compromete entre 1979 y 1982 a devolverle a Egipto la península del Sinaí, cosa que se termina de consumar justamente en 1982, ¿no?
Así que 1967, un punto de inflexión clave, importante. Yo diría que básica y fundamentalmente por lo que significó de que el desastre, ¿no?, de esta llamada guerra a los 6 días finalmente generó un movimiento nacional palestino independiente, ¿no? La OLP se convirtió en un actor regional e internacional independiente, surgieron los famosos movimientos guerrilleros palestinos y movimientos políticos, Al-Fatah, liderado por Yasser Arafat, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, liderado, ¿no es cierto?, por el doctor Habach, el Frente Democrático. La OLP se articula además como el gran paraguas, ¿no es cierto?, como única y legítima representante del pueblo palestino, ¿no?, donde se incorporan las organizaciones de masa, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de intelectuales, los sindicatos, los trabajadores, los refugiados, ¿no? La OLP comenzó a prestar un apoyo importante desde el punto de vista laboral, educacional y de salud a los refugiados palestinos, dado que la UNRWA, ¿no?, como agencia de Naciones Unidas que se hacía cargo de los refugiados palestinos, ha tenido prácticamente el mismo presupuesto desde 1949 en que se creó hasta la fecha. Y si hoy tenemos indudablemente, ¿no?, 5 millones y tantos refugiados palestinos, obviamente uno puede comprender la crisis que se vive, ¿no?, en los campamentos de refugiados palestinos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la década del 70 está marcada justamente por una OLP protagonista, por una OLP que eh, eh, representa la resistencia palestina contra la ocupación de su territorio, que definitivamente, ¿no es cierto?, opta efectivamente por la vía armada para tratar de liberar ese territorio, ¿no?, ocupado y colonizado por Israel, ¿no? Y indudablemente que esa situación de conflicto fue lo que, después de los acuerdos de Camp David, ¿no?, en 1979 Israel se sintió con las manos libres, dado que el país árabe con mayor peso específico estaba ya neutralizado porque tenía relaciones diplomáticas con Israel. En 1982 se produce, ¿no es cierto?, la invasión de Israel al Líbano, con el objetivo, ¿no?, de, durante 3 meses Israel invade el Líbano, primero con la excusa de que iba a limpiar el sur del Líbano de la guerrilla palestina, pero finalmente bombardea Beirut, ¿no? Hay más de 20.000 muertos, ¿no? El objetivo era eliminar políticamente la OLP, ¿no? Lo que hace Menachem Begin, que fue el primer ministro israelí que se había dedicado, como sabemos, a participar del Irgun como movimiento terrorista en la década de los 40 en Palestina, ¿no? Lo que hace Menachem Begin justamente una vez firmada la paz con Israel es básicamente desplegar dos estrategias. Una, efectivamente, la invasión israelí al Líbano para tratar de acabar militar y políticamente con la OLP, y dos, ¿no es cierto?, comienza a crecer intensivamente la colonización de los territorios palestinos, ¿no?, de la margen occidental del Jordán y la franja de Gaza, que ya habían comenzado en la década, a principios de los 70, pero en la década de los 80 la colonización aumenta significativamente, ¿no?, con los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados en 1967, ¿no? Toda la margen occidental del Jordán comienza a ser fragmentada, ¿no?, comienza a ser de alguna u otra manera dividida por asentamientos que se instalan, ¿no?, en las zonas más fértiles, en los mejores territorios. Israel ocupa militarmente, además, toda la margen occidental del Jordán, y eso va a significar, ¿no?, que las ciudades palestinas comienzan a quedar aisladas, que los asentamientos israelíes comienzan a construir carreteras, ¿no es cierto?, de uso exclusivo, ¿no?, para los colonos israelíes. Se comienza, ¿no es cierto?, a desplegar una situación de colonización y de apartheid, ¿no?, de discriminación, de exclusión de la población palestina en el territorio, y que indudablemente significó, digamos, que, como bien lo sabemos, en 1900, voy a salir de la presentación de pantalla, ¿no? Lo que significó justamente, y eso es lo que explica que una de las resistencias, dado que la OLP, ¿no es cierto?, en 1982, en septiembre de 1982, tuvo que salir del Líbano, ¿no?, se tuvo que trasladar a Túnez, por lo tanto, cambió el contexto político, obviamente, y geopolítico regional, ¿no? Una OLP que se comenzó a ver obligada de alguna u otra manera a vislumbrar la vía diplomática para, por lo menos, ¿no es cierto?, construir un Estado palestino, los llamados territorios ocupados.
En septiembre del 1982, recordemos, además se cometen las famosas masacres de Sabra y Chatila, ¿no? Donde miles de palestinos que quedaron indefensos cuando la OLP evacuó, ¿no es cierto?, las guerrillas se vieron bajo el control del ejército israelí y bajo el control de una milicia libanesa aliada de Israel que perpetró, ¿no es cierto?, las famosas masacres de Sabra y Chatila que dieron la vuelta al mundo, las imágenes, ¿no es cierto?, donde mujeres, niños y ancianos fueron masacrados durante 3 días en la capital libanesa de Beirut, ¿no? Entonces, en ese contexto, indudablemente que, y con la OLP minimizada en este periodo de los primeros años de los 80, uno comprende que además, dada la colonización de los territorios palestinos, nos vamos a encontrar con lo que conocemos como la primera intifada palestina, la de 1987, ¿no? Que significó que la población civil palestina sometida al estrangulamiento, sometida, ¿no?, a la ocupación militar, sometida al desplazamiento, a la destrucción de aldeas, a la apropiación de territorios importantes para la construcción de las colonias, israelíes finalmente, ¿no es cierto?, se levantó en una movilización social clave por varios años. En 1987 comenzó, ¿no?, la primera intifada, esta llamada intifada de las piedras, que nos mostró a los niños palestinos y jóvenes palestinos lanzándole piedras, ¿no?, a los tanques israelíes, ¿no? Y por lo tanto duró entre 1987 y 1991, ¿no? Fue una demostración de resistencia de la sociedad civil palestina de los territorios ocupados frente, digamos, a, a, a Israel, ¿no? Todo esto se va a expresar y efectivamente los colegas cuando hablan de la cultura palestina, efectivamente, la cultura palestina de la segunda mitad del siglo XX es fundamentalmente una cultura que está ligada a la resistencia, ¿no?, a la resistencia cultural, a la resistencia política, al desarrollo de la poesía, al desarrollo, ¿no es cierto?, de la literatura, el desarrollo como obras significativas, ¿no?, como la de Ghassan Kanafani, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que inauguró una de las novelas más importantes de la novela árabe contemporánea, ¿no?, con una trilogía que comienza con una novela que se llama Hombres bajo el Sol, ¿no?, que es interesante abordar en su momento cuando se trabaje el tema cultural, ¿no? Por lo tanto, indudablemente que el ámbito político, cultural, está atravesado por la necesidad de resistir la ocupación, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? El cine palestino da cuenta también después de esa realidad, así que los colegas Kamal Kumsille y Mauricio Amar van a dar efectivamente cuenta de esa realidad y de ese despliegue cultural, ¿no?, que es efectivamente la cultura palestina del siglo XX, que es la cultura palestina que surge a partir, ¿no?, de la necesidad de resistir la ocupación, de mantener la identidad y de recuperar la memoria, ¿no? Una memoria que pretende ser borrada, ¿no? Y por lo tanto este intento de memoricidio tiene su expresión más significativa, ¿no?, en la resistencia cultural, ¿no? Y en las obras de cine, de literatura, ¿no?, en la expresión musical, ¿no?, en una serie de despliegues culturales que mis colegas van a tratar de dar cuenta en las próximas 2 sesiones. Desde el punto de vista histórico-político, ¿no?, en 1988, para ir avanzando, porque parece que estamos extendidos en la hora, Eduardo. Estás silenciado, así que no te escucho. Estamos al límite, estamos bien, Ricardo. Voy Termina a nomás. tratar de cerrar entre Sí, 5 y 10 minutos, ¿no? no hay Eh, problema. bueno, en 1988 un Consejo Nacional Palestino realizado en Argel, ¿no?, decidió efectivamente que la mejor vía para el establecimiento de un Estado palestino era establecer relaciones diplomáticas, ¿no?, o establecer diálogo con Israel. Eso se va a llevar a cabo, ¿no?, a partir de la década de los 90, eh, poniendo énfasis justamente a que el mínimo aceptable era justamente sobre la base del derecho internacional, sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? La resolución 242 de 1967, la resolución 338
de 1973, que interpela a Israel a devolver los territorios que ocupó en 1967, que Israel continuamente ha seguido colonizándolos, ¿no? Con los famosos asentamientos. Entonces, bueno, en ese contexto, en 1990 se produce un cambio significativo en la política internacional, ¿no? Cae el muro de Berlín, ¿no? Desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos asciende como potencia global. Yo algo mencioné en el comienzo de la charla justamente de cómo Estados Unidos comienza a vislumbrar la necesidad de hacerse del Próximo Oriente y de fortalecer su posición de dominio en función de los recursos energéticos, en función de que no, otras potencias globales no compitan, digamos, en ese espacio. Y por lo tanto, bueno, en 1900, esto es importante porque toda la política árabe y palestina en particular, desde los 90 en adelante, está determinada por la hegemonía norteamericana en la región, ¿no? Por un proceso que podríamos denominar de neocolonización del mundo árabe, que parte con no solamente con lo que acontece en Palestina, sino que con lo que acontece en Irak, al cual ya hicimos referencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, en 1991 se lleva a cabo la Conferencia de Madrid, ¿no? Donde, auspiciada por Estados Unidos, se busca normalizar relaciones entre los estados árabes e Israel. ¿Ah? A la delegación palestina se le permitió asistir como parte de la delegación jordana, ni siquiera se le permitió a la OLP asistir, representándose a sí misma, ¿no? Y después comienzan las presiones, ¿no?, internacionales que condujeron finalmente a que la OLP estableciera lo que se conversó con Israel en un proceso que es conocido como los famosos acuerdos de Oslo, ¿no es cierto?, porque se llevaron a cabo en la capital de Noruega, ¿no? Los acuerdos de Oslo fueron entre 1993 y 1995 la figura, ¿no?, que condujo a un marco para la paz, pero no un acuerdo para la paz, ¿no? Eh, los acuerdos de Oslo lo que hicieron fue, de alguna u otra manera, en una relación muy asimétrica, sin intervención de Naciones Unidas y sin intervención del derecho internacional, ¿no? Generar una suerte de, podríamos denominar, ¿no es cierto?, una suerte de contexto que facilitara justamente la consolidación de la hegemonía israelí, ¿no? Una política israelí que desde ahí en adelante va a ser una política de hechos consumados, ¿no? En los acuerdos de Oslo se creó la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Los territorios palestinos fueron divididos en clase A, clase B y clase C, ¿no? Un mínimo, ¿no es cierto?, un porcentaje mínimo quedó bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Otro porcentaje, los territorios clase B, quedaron bajo un control compartido entre la Autoridad Palestina e Israel, ¿no es cierto?, que es el ocupante militar, y que obviamente desde entonces dejó a la Autoridad Palestina en una situación de fragilidad y de cooptación absoluta, ¿no?, por parte de Israel, ¿no? Y los territorios clase C, que son los que prácticamente un porcentaje importante y que son los que quedaron sola y exclusivamente bajo la ocupación del ejército israelí, ¿no? Entonces, claro, los acuerdos de Oslo, en ese entonces habían 200.000 colonos israelíes en 1995, mientras se conversaba un estatuto definitivo para los territorios palestinos. Israel duplicó, ¿no?, con esta política de hechos consumados, Israel duplicó el número de asentamientos en territorios palestinos, ¿no? Eh, Porque efectivamente, claro, los acuerdos de Oslo fueron un marco para la paz, ¿no? Todos los temas claves quedaron para dialogarlos y negociarlos directamente entre las partes, ¿no? Y entonces ustedes comprenderán que el ocupante militar se le facilitan las cosas cuando tiene que negociar con el ocupado, ¿no? Entonces, efectivamente, la asimetría, ¿no?, la no participación de Naciones Unidas, la no aplicación del derecho internacional significó que se le facilitara a Israel seguir ocupando y colonizando los territorios palestinos como lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Los temas claves quedaron para negociarse entre las partes, ¿no? El tema de los asentamientos israelíes, el tema de los refugiados palestinos, ¿no?, que quedaron prácticamente excluidos de los acuerdos de Oslo, ¿no?
el tema de los asentamientos, el tema de las fronteras definitivas entre la creación de un Estado, de un mini Estado palestino en ese 22% y, ¿no es cierto?, el Estado de Israel, y el tema de Jerusalén, ¿no? Que Israel ha decretado su capital indivisible y que por lo tanto, ¿no es cierto?, ha hecho prácticamente inviable un acuerdo definitivo para que efectivamente se abra la posibilidad de crear un Estado palestino viable, con continuidad territorial, que tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser sustentable en el tiempo, que tenga efectiva soberanía, ¿no?, sobre el territorio, que pueda administrar su política exterior, ¿no?, que tenga capacidad de autodefensa, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se ha puesto sobre la mesa desde los acuerdos de Oslo en adelante, que fracasaron, ¿no? El año 2000 estalló la segunda intifada palestina, ¿no? Comenzó, ¿no es cierto?, y siguió una cruda represión israelí, y después, ¿no es cierto?, Israel el año 2003 comenzó la famosa construcción del muro, llamado Muro del Apartheid, ¿no?, que fue declarado como ilegal por la Corte Internacional de Justicia, que aísla zonas palestinas, que se come territorio palestino, que se mete dentro de las fronteras de la línea verde de 1967, ¿no?, que sigue destruyendo aldeas palestinas para ser colonizadas, ¿no? En 2004-2005 Israel evacuó la Franja de Gaza, pero la mantiene como una prisión al aire libre, cercada por cielo, por tierra y por mar, ¿no? Y efectivamente la década de los, el resto, la década de los 2000, lo que hemos visto básicamente es, ¿no es cierto?, un intento de exterminio de la población palestina que vive en condiciones subhumanas en la Franja de Gaza, una colonización de los territorios palestinos en la margen occidental del Jordán intensa, ¿no? La intención de anexarse prácticamente un porcentaje significativo de la margen occidental del Jordán con la implementación del llamado Acuerdo del Siglo, ¿no?, por parte de la administración norteamericana de Donald Trump, ¿no?, que propone justamente la anexión de más de un 30% de los territorios palestinos, ¿no es cierto?, de la margen occidental del Jordán, ¿no? Jerusalén seguiría, ¿no es cierto?, como la capital indivisible del Estado de Israel, violando también las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional, una suerte de conexión entre la Franja de Gaza, ¿no?, y territorios palestinos separados en 4 batustanes, ¿no?, que serían esta suerte de mini Estado palestino, una inversión que ni siquiera la haría Israel ni siquiera Estados Unidos, sino que las harían las petromonarquías del Golfo de 40.000 millones de dólares para que darle movilidad económica a este mini Estado palestino, ¿no?, que efectivamente no sería un Estado soberano, que sería una suerte de fórmula impuesta por Estados Unidos e Israel para consolidar la hegemonía israelí en la región, para normalizar las relaciones de Israel con los estados árabes, para efectivamente perpetuar una situación de apartheid en el territorio de Palestina, ¿no? Voy a compartir pantalla simplemente para tratar, en la medida de lo posible, ¿no?, como se dice, de compartir algunos mapas de lo último que he estado comentando. Aquí es cuando se me queda pegado cuando quiero avanzar a la siguiente imagen. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a tratar, denme un segundito para tratar de avanzar con el... Para tratar de avanzar con los otros mapas. Ahí sí. Bien, comparto pantalla a ver si podemos terminar definitivamente con un par de imágenes. ¿Se ve? Sí. Sí. Ah, ok, qué bueno. Bueno, ahí tenemos estos de febrero del 2007, ¿no?
Lo que está en cafecito son los territorios palestinos asignados a esta suerte de alguna otra manera. A ver, vamos a tratar de volver al anterior. Claro, lo que está aquí primero es en esta imagen, ¿no? Las zonas verde oscuro son lo que comenzó a administrar la autoridad palestina, la zona verde claro es la zona B de administración conjunta y todo lo que está en color eh, ladrillo, por decirlo de alguna manera, es la construcción de asentamientos israelíes, ¿no? Esto es cuando se comenzó a construir el muro, ¿no? Que uno ve claramente cómo el muro se va comiendo, se sale de la línea verde, que es esta, ¿no? Y se va metiendo en territorio palestino y lo va absorbiendo, ¿no? Lo va anexando de facto a Israel, ¿no? Eh, Ahí tenemos, ¿no es cierto?, otra imagen que muestra justamente las zonas A, que son las más oscuras, con las zonas B, los asentamientos israelíes. Ahí está la línea negra, es la construcción del muro, ¿no?, que se come una parte importante de Palestina por esta zona que es limita, ¿no es cierto?, con Israel y que está controlada militarmente. Y lo que está en este otro tono que está aquí, donde están todos estos asentamientos, todos los puntos rojos son asentamientos israelíes. Toda esta zona que está tachada aquí es la que efectivamente Israel se quiere anexar, ¿no? Es parte importante del llamado Valle del Jordán, ¿no? En las mejores tierras, el acceso a las mejores aguas, ¿no? Los asentamientos además están conectados unos con otros, ¿no? Con carreteras de uso exclusivo, ¿no? Ahí tenemos la figura, el mapa de bueno, aquí está la margen occidental, tal como era con la Franja de Gaza, ¿ah? Cómo se ha ido minimizando con la anexión de territorios de facto por parte de Israel. Esta es la visión de la paz, ¿no? Vision for Peace, que es el famoso acuerdo del siglo, ¿no? Que claro, lo que pretende es otorgar algunos territorios para un Estado palestino en esta zona, la Franja de Gaza, conectarla, ¿no?, con la margen occidental, pasando por territorio israelí, todas las zonas palestinas fragmentadas, ¿no?, toda la zona de Jerusalén absorbida y anexada y ampliada para quedarse, ¿no es cierto?, dentro de Israel, y toda esta zona, ¿no?, que es la parte que da al Jordán, toda esta zona del Valle del Jordán, anexada definitivamente por Israel. Por lo tanto, todo esto que se ve en azul sería imposible ni tampoco sustentable dar paso, ¿no es cierto?, a que se cree un Estado palestino en la región, ¿no? Y termino con algunas figuras, ¿no? Que el famoso muro del apartheid, ¿no?, de 8 metros de largo, condenado, ¿no es cierto?, por lo que ha pasado con la geografía palestina, los asentamientos israelíes que se construyen en las cimas, ¿no? Aquí opera lo que Foucault denomina el panóptico, ¿no?, el control en 360 grados. Los asentamientos israelíes están construidos sobre las alturas, ¿no?, en los cerros, en las lomas, de manera tal de que controlen, ¿ah? Para que vigilen y castiguen, ¿ah?, con la ayuda del ejército israelí, a la población palestina que está en las zonas bajas, ¿no? Eh, Ahí hay varias imágenes, ¿no?, del muro, que es una verdadera aberración, ¿no? La deshumanización y animalización de la población palestina que sucede con todos los fenómenos coloniales, ¿no?, tanto como los europeos colonizaban territorios, deshumanizaban y animalizaban a la población originaria autóctona, ¿no? Ahí tienen junto al muro una malla, ¿no es cierto?, uno de los checkpoints, ¿no?, cerca de más de 150 checkpoints que controlan el movimiento de la población palestina para ir a trabajar, ¿no?, lo que significa pasar por estas verdaderas situaciones de deshumanización, como digo, y de animalización, ¿no? Eh, y que ha convertido indudablemente la vida de la población palestina en territorio ocupado en insostenible e invivible, deshumanizado, ¿no? Con una autoridad palestina que no tiene capacidad de movilización, que está controlada por Israel, porque todos los recursos que le llegan a la autoridad palestina pasan necesariamente por Israel, ¿no? Y por lo tanto la situación indudablemente que es bastante compleja por el contexto internacional, por el contexto regional, ¿no?, donde países árabes están normalizando sus relaciones con Israel, el caso
¿no es cierto?, de Egipto el 79, Jordania el 94, Emiratos Árabes Unidos y Qatar ahora, ¿no?, Sudán, y las monarquías del Golfo lideradas por Arabia Saudita, que efectivamente desde su nacimiento han sido absolutamente capturadas y coaptadas por Israel, ¿no? Entonces, indudablemente que la población palestina en los territorios ocupados está en una situación de orfandad, ¿no? Con los campamentos refugiados palestinos en una situación compleja, tal como lo dice la UNRWA, ¿no?, que mantiene el mismo presupuesto desde 1949, ¿no? Recuerden que la administración Trump el 2018 le quitó todo financiamiento o ayuda que daba Estados Unidos a la oficina justamente de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Entonces, claro, todo en una figura de presión, ¿no?, para que finalmente surja algún palestino que esté dispuesto a firmar el famoso acuerdo del siglo y consolidar la hegemonía israelí, postergar, ¿no?, cualquier posibilidad de creación de un Estado palestino viable en la región. Yo creo que eso bien sintético dentro de lo posible, partiendo desde principios del 20 hasta el día de hoy, es más o menos lo que uno puede esbozar como hilo conductor de la realidad de la situación en Palestina, ¿no? Ha sido súper didáctico, Ricardo, súper informativo y súper doloroso también, debo decirlo, y seguramente lo que están pensando todos. En pos del tiempo no me queda más que agradecer a todos la presencia, especialmente a ti, Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu sabiduría y por compartirla con nosotros. Y quiero decirle a todos los presentes que los esperamos el próximo miércoles 2 de diciembre a las 19:30 horas para nuestra tercera charla, que es Cultura Palestina 1, Literatura y Música, a cargo del profesor Kamal Kumsiye. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias, Ricardo, un abrazo para No, todos. gracias a ti, Eduardo, gracias al club. Bueno, el centro siempre dispuesto a participar de estos espacios. Lamento que no haya quedado tiempo para preguntas, pero bueno, indudablemente que mis colegas Kamal Kumsiye y Mauricio Amar tienen un manejo también tremendamente potente del tema, así que si bien van a exponer sobre cultura, obviamente que también va a darse el espacio para que se hagan las preguntas que hoy día, por lo que veo, lamentablemente no vamos a alcanzar a contestar. Agradecerle a todos y a todos la paciencia de haber escuchado y espero que hayamos aportado un granito de arena para comprender, ¿no?, lo que ocurre hoy en día en el contexto de Palestina y la historia palestina del siglo XX. Así que muchas gracias. Sin lugar a duda que ha sido un tremendo aporte. Muchas gracias a ti, Ricardo, muchas gracias a todos por haber participado. Buenas noches. Buenas noches.